Amén. Aleluya. Aleluya. Pastorcito Miguel. Mateo pastor. Aleluya. Pastor adorador. Santo es el Señor. Gloria sea al Eterno. Bueno, bendecimos la vida de los que se han ido integrando, presente y a través de los medios. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener inicialmente la lectura de un versículo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículo 18. Aleluya. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo como siempre nuestra débil e incompetente humanidad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe una vez más para poder entregar lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pido, Padre Santo, Dios amado, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Lucas 15, 18. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Gloria sea al Eterno. El título de esta reflexión es: el mayor problema no es caerse, sino no levantarse. Amén. Gloria sea al Eterno. Mire, recientemente estuve presente en una conversación de dos hombres jóvenes. Entonces, uno le decía al otro: yo creo que tengo que hacer mi acercamiento al Señor lo más pronto que yo pueda. Y él le dice: ¿y por qué tú dices eso? Dice: porque yo siento que me voy a morir pronto. Yo estaba ahí y le digo: bueno, interesante lo que tu corazón te dicta de que debes de acercarte al Señor, porque realmente todos vamos a morir. Ahora, lo importante es que antes de que eso ocurra, nosotros debemos estar a cuenta con el Señor. Pero ¿qué resulta? Que entonces el otro joven, amigo de él, le dice: mira, tú lo que tienes que hacer es, lo que te resta de vida, vívela al 100%. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Si mañana tú no quieres venir al trabajo, quédate. Si quieres salir por ahí a hacer esto, aquello, hazlo. Amén. Entonces yo intervine, le dije: mira, eso mismo fue lo que Satanás le dijo a Eva. Tú estás siendo tentado ahora mismo por nuestro amigo aquí, pero no es él el que está hablando, sino Satanás. Eso no es lo que tú debes de hacer realmente, porque debe de llevarte de lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón, de lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón. Y eso nos lleva a meditar de que muchas veces nosotros analizamos los acontecimientos
que se están viviendo actualmente, pero de una manera materialista. Y cuando las cosas se analizan desde ese punto de vista, usted puede hacer incluso que llegue amargura a su corazón. Recientemente alguien me decía, porque se estuvo recordando, no sé si tienen presente esa pareja de jóvenes pastores que fueron asesinados en Villa Altagracia, supuestamente por confusión. Entonces, alguien de los que siempre vive oponiéndose a Dios, trajo esto a colación y dice, ¿y dónde estaba Dios? Que no pudo defender a quienes le sirven, porque esos pastores venían de hacer la obra y sin embargo, mira cómo Él permitió. Porque está analizando las cosas de manera natural, de manera materialista. Pero recuerde que cada uno de nosotros tiene un tiempo establecido para estar en este mundo. Ahora, lo importante es a dónde nosotros vamos a ir. No importa la manera en que un cristiano pueda perecer. Aquellos, por ejemplo, que fueron precursores de la Reforma Protestante, por llamarlo de esta manera, porque lo que ellos estaban, aunque fuimos bautizados con ese nombre, realmente lo que ellos estaban propugnando era porque la palabra de Dios se viviera conforme a como Él la ha revelado en la Biblia. Y en ese momento se vivía de espalda totalmente a la palabra. Se vivía tan de espalda a la palabra que los sacerdotes tenían que leerla de espalda al público que asistía a la congregación. Y era leída en latín, aunque los que estuvieran ahí no entendieran absolutamente ni una tilde del latín que se estaba pronunciando, porque ese no era el idioma oficial en las distintas naciones. Por ejemplo, si usted analiza lo que estaba pasando en Inglaterra, la gente hablaba en inglés, pero le estaban leyendo la palabra de Dios en latín. Entonces venía un supuesto intérprete y le hablaba en inglés lo que supuestamente él leyó en latín. Pero ¿cómo sabemos que eso era así? Si los que estaban ahí no sabían, si nos la leían aquí a nosotros, que hablamos el español, los que hablan el francés, no le iban a hablar la palabra, no se la iban a leer en francés, se la iban a leer en latín. Y si no había hecho un curso de latín, no sabía si lo que le estaban diciendo estaba conforme a la palabra de Dios. Por eso recordamos aquellas famosas indulgencias que se inventó el Papa de ese tiempo, porque necesitaban recursos. Lo que queremos ver claro que desde aquellos tiempos ya se estaba negociando con la fe. Entonces, esa famosa indulgencia, una persona iba a cometer un pecado, iba primeramente y compraba una indulgencia y luego cometía su pecado y ya estaba libre de cometer su pecado y de recibir el perdón. Óigame, qué manera tan absurda de comportarse delante de Dios como si el Señor fuera un mercader, porque así era que se le estaba tratando a su palabra. Entonces, esta gente analiza las cosas desde ese punto de vista. Y muchas veces en la propia iglesia se dan situaciones, por ejemplo, como si nosotros nos vamos
al Salmo 73 y vamos a ver a aquel levita que en un momento analiza las cosas de una manera materialista, el salmista Asaf, y luego él reconoce y dice: óyeme, por poco se deslizan mis pies, porque él se quedó observando la manera en que se comportaban los impíos, cómo ellos hacían negocio, cómo ellos blasfemaban el nombre de Dios y cómo ellos materialmente prosperaban. Y dice: óyeme, y están gordísimos, se ven gordos y colorados. Y nosotros que le servimos a Dios, entonces estamos pasando necesidades. Así estaba Asaf entendiendo este asunto, y eso le trajo amargura a su corazón. Oh, bendito sea el Señor. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros entramos entonces a la presencia de Dios? Cómo el Señor nos abre el entendimiento, cómo nos da entonces la libertad de guiarnos en el Espíritu. Y fíjense entonces, si nos vamos a ese Salmo 73, vamos a ir a la parte final, a partir del versículo 21, lo que el salmista aquí testifica sobre la manera inapropiada en que él estaba viendo las cosas. Estaba prácticamente en el suelo, había caído espiritualmente, porque estaba analizando las cosas no conforme a la palabra de Dios. Y él dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Aleluya. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice él al Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Y él hace esta pregunta, que usted y yo deberíamos hacernos también, esa misma pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Santo es el Señor. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Fíjese cómo ahora él cambia toda su visión errada que él tenía, enfocándose en la prosperidad material de los impíos. Pero ahora él sabe, por revelación del Espíritu, que el Señor destruirá a todo aquel que de él se aparta. Aleluya. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Aleluya. Santo es el Señor. Y me gustaría también ver en dos porciones sencillas cómo lo expresa también David. En el Salmo 27, versículos 13 y 14, David dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate
y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria sea al Señor. Y fíjese, hay que saber las situaciones por las que había pasado David antes de llegar al reinado. Recuerde que David, después de haber sido ungido para ser el próximo rey de Israel, algo que ocurrió cuando era un muchacho, conforme a la ley hebrea de aquel tiempo, donde la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años. Y David, cuando fue ungido como rey, tenía 17 años. Y su reinado empezó precisamente después que él cumplió los 30. Ahora sabemos nosotros que de esos 13 años, más de 10 años lo vivió David bajo persecución de Saúl. Porque ya Saúl se imaginaba que David había sido escogido para ser el próximo rey de Israel. Y entonces los celos lo consumían a tal punto que estando David en su casa tocando el arpa para que esos espíritus inmundos que atormentaban a Saúl se apartaran de él, Saúl en 2 oportunidades cogió su lanza y se la tiró a David para lanzarlo allá pegado a la pared. Y el Señor lo libró porque ya él había sido escogido como el próximo rey de Israel. En el Salmo 62, también versículos 1 y 2, David señala lo siguiente: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Porque David conoció a Dios. De hecho, recuerde lo que Dios dice de David. Cuando le dice al profeta: ven a la casa de Isaí, y allá tú me vas a ungir el próximo rey de Israel. Porque yo me he provisto de un hombre que tiene su corazón conforme al corazón de Dios. Aleluya. Pero fíjese usted, y siempre que mencionamos este tema, recordamos cómo un hombre como Samuel, que siempre tenía esa conexión con Dios, pero cuando va a la casa de David y allí en la casa de Isaí, él ve al hermano mayor de David. Él entendió que ese era el próximo rey de Israel, porque él vio este joven elegante, alto, con los ojos azules, y dijo: de cierto, ahí está el próximo rey de Israel. Pero inmediatamente el Señor le dice: Samuel, no es así. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y resulta que a ese yo lo desecho. Después, cuando usted ve por qué el Señor lo desechó, porque cuando David va a saber de sus hermanos que están en la guerra con los filisteos, y su padre lo envía con alimentos y ofrenda para el rey, para saber cuál era la situación de sus hermanos, de qué manera se refirieron sus 2 hermanos a él.
¿A qué viniste? A estar de chismoso, seguro. A enterarte aquí para estar chismeando. Sin embargo, esa no fue la intención con la que David fue. A tal punto que cuando David escucha lo que el gigante está diciendo del pueblo de Dios, su corazón se llena de ese celo por las cosas de Dios. ¿Y qué dice David? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar contra los ejércitos del Dios Altísimo? O sea, fíjense qué era lo que movía a David. Pero sin embargo, sus hermanos lo que lo estaban acusando era de chismoso. Entonces, eso había en el corazón de aquello. Querer estar juzgando a los demás de manera equivocada. Y una persona así no puede ser el rey, porque recuerde que en esos tiempos el rey al mismo tiempo era el juez de la nación. Cuando había una situación, se le presentaba al rey para que él juzgara. Entonces, si alguien no tiene un corazón limpio, no puede juzgar entre dos personas, porque se va a ir a favor de uno o del otro y no va a aplicar una decisión con justo juicio delante de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es importante, esa relación que David reconoció de que el único y verdadero Dios es en el cual nosotros debemos de confiar, y que a pesar de nuestras caídas podemos levantarnos si nuestra confianza está en Él. Amén. David cometió muchísimos pecados, pero David reconocía cuando se le señalaba su pecado y se arrepentía delante de Dios. Aleluya. Y él mismo lo testifica. Por ejemplo, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Eterno. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David cayó, pero David se levantó. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Dios. Entonces es bueno que nosotros recordemos también las enseñanzas que nos da Jesús precisamente en esa parábola de el hijo pródigo, aquel joven que se llevó de los consejos que le daban sus amigos, como estaba siendo recientemente aconsejado esa persona que le mencionaba al inicio, porque esos son los consejos que el mundo da para que uno sea parte de los caminos justos, de los caminos correctos que nos da el Señor. Y entonces tenemos aquí lo que Jesús señala de ese joven menor que ni siquiera a él le tocaba al principio lo que él estaba reclamando. Porque si a alguien le tocaba, debía ser el mayor, porque así estaba establecido.
No es que no le tocara una parte, pero no para que él la reclamara antes de tiempo, porque la herencia se recibe después que el testatario ha partido. Pero resulta que su padre estaba vivo. Entonces él quiere heredarlo vivo. Dame lo mío. Como se ve, no era él el que generalmente trabajaba, sino el mayor era el que normalmente iba a la viña y trabajaba. Pero este parece que, aconsejado por sus amigos, le dice a su padre que le dé lo de él. El padre trata de convencerlo y él le dice: no, entrégame lo mío. Y el padre decide entregarle. ¿Y qué hizo? Se fue conforme al consejo que había recibido. Se fue con sus amigos a dilapidar lo que él no trabajó. Porque, como dice el refrán popular, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. A él no le costó nada, pero sin embargo lo dilapidó. ¿Y qué resulta? Que todos esos amigos que te dan esos consejos: no, vamos a disfrutar de la vida, vive tu vida al 100, porque tú sabes del día de hoy, pero no del mañana. Ahí cogen la palabra de Dios, pero de una manera equivocada. La aplican de manera equivocada a su vida. ¿Y qué pasó entonces? Que cuando lo hubo gastado todo, sus amigos se desaparecieron uno por uno. Y quedó entonces aislado en esa provincia lejana, sin dinero, sin amigos. Y entonces oiga lo que deseaba comer: las algarrobas que le daban a los cerdos. Póngase usted a pensar que este era un hombre judío y que para los judíos el cerdo es un animal inmundo, que ni siquiera su carne se la pueden comer, no pueden tocarlo. Y allí estaba él trabajando, cuidando cerdos, para que lo dejaran dormir cerca de donde estaban los cerdos, que lo dejaran dormir cerca de la pocilga. Y cuando le iban a echar la comida a los cerdos, entonces él deseaba que le dieran de esa comida, porque se estaba muriendo de hambre, porque vivió su vida desperdiciadamente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí es que él entra en sí. Se ve en el piso, en lo más profundo. Pero él dice: me levantaré. Me levantaré e iré a mi Padre. Aleluya. Siempre el Señor da esa oportunidad. No importa a dónde el pecado nos haya metido. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos anhela celosamente. Capítulo 4 de Santiago. El Espíritu nos anhela celosamente. Aleluya. Y por tanto, en esa situación, el Señor viene y nos hace recordar que hay una promesa de salvación, que podemos levantarnos a pesar de estar en el piso. Podemos levantarnos. Y entonces este joven dice:
me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque sabemos que todo pecado que se comete contra alguien, en primer lugar, ese pecado es contra Dios. Por eso es que a Dios tenemos que pedirle perdón primero. Y luego a la persona que hayamos ofendido. Aleluya. Y Él, en su arrepentimiento, reconoce que ya Él no es digno de ser llamado su hijo. Que Él iba a ir y le iba a decir a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos jornaleros, porque Él había entendido, había visto, se había recordado que los jornaleros en la casa de su padre estaban en mejores condiciones que la que él estaba allí. Porque a los jornaleros en la casa de su padre no le faltaba el pan. Porque su padre era justo y le pagaba conforme a su trabajo. Y por eso él estaba dispuesto a que su padre lo recibiera como un jornalero en su casa. Aleluya. Porque allí él lo que estaba era anhelando la comida de los cerdos, que eso allá en la casa de su padre se botaba. Y ahora él estaba anhelando poder comer eso. Entonces iré a la casa de mi padre. Y así se levantó y vino a su padre. Aleluya. Dice que su padre, cuando lo vio a la distancia, salió a su encuentro. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dios viene al encuentro. Aleluya. Cuando tomamos la decisión de buscarle, cuando nos damos cuenta que le hemos fallado, que el pecado nos ha tirado en el piso, aleluya. Pero allí debemos de recordar esa palabra, que aunque estemos en apuro, no tenemos por qué desesperarnos, porque hay una promesa de Dios. Aleluya. Que aunque estemos perseguidos, no estamos desamparados. Que aunque el enemigo nos haya derribado, todavía no estamos destruidos. Porque Cristo Jesús está ahí para levantarnos si nosotros tomamos la decisión. De manera que el mayor problema no es caerse. De alguna manera y en alguna ocasión, quizás cada uno de nosotros hemos tenido caída, pero no nos hemos quedado en el suelo. El Señor nos ha permitido levantarnos y poder adorar y glorificar su nombre y reconocer que Él es la roca, que Él es nuestro refugio, que en Él tenemos salvación, si decidimos levantarnos. Amén. Que el Señor nos ayude a podernos levantar y reconocer que en Él tenemos la salvación, porque para eso Él entregó su vida por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, poderoso es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Amigo, amiga, el Señor le ha enviado esta palabra
Y el Señor quiere que usted se levante, que no se quede en el piso. Aleluya. Que su error no ha sido el caerse. Que su error es el que usted se quede ahí y no se levante. Hoy el Señor quiere levantarlo. Hoy el Señor quiere darle nueva vida. Pero es si usted le acepta y le recibe como único y suficiente Señor y Salvador. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a recibirle? ¿Me permite usted el privilegio de guiarle en una oración? Entonces le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí, tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo, en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos, porque Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de vosotros, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranata, Jesús el Mesías, viene ya. Dios te bendiga.